En primer lugar, para aquellos que no saben, vamos a hablar brevemente sobre la historia de la vida de Bas Arduç. En la continuación del video, le daremos explicaciones muy especiales. Nacido en Suiza de padre inmobiliario y madre textil. Su abuelo es una de las primeras generaciones en ir al extranjero a trabajar. Bas, que tiene un hermano mayor y un hermano, está decidiendo regresar a Turquía cuando comience la escuela primaria. Llega a casa con su hermano antes que la familia. Se instalan en Sakarya con su tía, que acaba de perder a su marido y tiene 2 hijas. Luego el estanque y el terremoto. Dirección Bolu esta vez. Luego el terremoto de Dutse. Vienen a Estambul después de que sus padres se divorcien. Empieza a vivir con su madre, Arduç. Y desde entonces, en Estambul. Sus padres se reunieron por separado, pero de una manera civilizada. ¿Madre o padre? Cuando pregunto, recibo una respuesta amable: crecí con mi madre. Y pensamos que un hombre puede soportar más fácilmente, una mujer puede necesitar un poco más de apoyo. En realidad, creo que las mujeres son seres más fuertes que los hombres. Creo que su capacidad de follar es mayor en todo. Tiene una situación de maternidad. Le pregunto qué trajo consigo como patrimonio cultural cuando vino de Suiza a Turquía. Estás experimentando un choque cultural, estás entrando en un gran conflicto, todo, desde el sistema educativo hasta las actividades sociales diarias, es muy diferente. No voy a comparar Suiza y Turquía como buenas y malas, pero es realmente diferente. A esa edad, cuando estás luchando contra esa diferencia cultural, hay 30 personas en la clase que no hablan el mismo idioma que tú. Así que para el alemán que tienes, tu cerebro de alguna manera dice, suéltalo, suéltalo. Dice. Es probablemente la mayor apuesta que me he lanzado a mí mismo. Mirándolo un poco así, me parece recordar lo que significaba. Si encuentro algo de tiempo, en realidad tengo planes de la serie, como Berlín, luego Los Ángeles o Inglaterra, tanto para pulir el inglés un poco más y revivir el alemán que se encuentra en su subconsciente. He oído hablar de la idea de ir a Los Ángeles de la mayoría de los jugadores. Cuando el nivel de prosperidad se eleva, viene el deseo de escapar de aquí, o la fama te abruma. Supongo que dicen. No me estoy quejando de la situación, ahora estoy tratando de ir de vacaciones en cualquier lugar de Turquía. Es un poco difícil no ser reconocido. A veces quieres estar solo, en una geografía que nadie conoce. Necesitas esto. Es como terapia. No creo que vaya a vivir a ningún lado por 3 o 5 años. Porque me encanta el país donde vivo y Estambul. Beyoglu, Galata, Eminönü, Etiler, Caddebostan, no solo ahí, sino también Izmir, dice. Como alguien a quien no le gusta Izmir en absoluto, siente la necesidad de indicar que se ha calentado en esta ciudad en el último año o 2. Dice que el nacionalismo de Izmir le salió un poco por la culata, pero le gustó mucho la ciudad cuando la vio. Tengo que cocinar. Soy especialmente bueno en la cocina italiana. Soy un maníaco de la carne. Sé parrilla y barbacoa, no está mal, pero no puedo decir que sé mucho sobre vino. Y yo no era el tipo de persona que tenía una vida educativa muy decente. Era un poco molesto. Era travieso. Mis lecciones no fueron malas, pero más como los hombres de nuestra geografía, con vagancia, persiguiendo la pelota, así fue. Como un caballero. Creo que es bueno que cada hombre que respira esté en estos patrones. Estoy tratando de serlo, y espero que todos lo sean. Mi inglés no es tan malo. Unas vacaciones en el extranjero a las que vas, no entenderse idioma es muy molesto. Así que me azota un poco más. Si no hay contratiempos, me gustaría ser un hombre que hable al menos 2 idiomas extranjeros en 2 años. Cuando habla de viajar por el mundo, le pregunto sobre sus lugares favoritos. España, dice, nada más. He estado en Granada, Málaga, Barcelona, Madrid y Mallorca. Hay algo en España, no sé si son nuestros antepasados. Está tirando de algo. Me siento bien, tranquilo cuando llego ahí. Aire, agua, comida. Me encantan las tapas. También me gusta la arquitectura de Barcelona. Si vivo en el extranjero en el futuro, podría ser Barcelona. Habla de la ciudad de sus sueños cuando la desentierra un poco. Dijo en Barcelona, el hecho de que la playa esté entrelazada con la ciudad me ha vuelto loco. La gente sale de su oficina, los hermanos Razor en trajes, mujeres muy hermosas, o algo así, entran en un gabinete, se ponen un traje de baño, beben un trago y se zambullen en el agua. Luego puede darse la vuelta y ponerse una corbata e ir a su oficina como si nada hubiera pasado. ¿Puede haber tal estilo de vida? No me sentía muy bien. Me desmayé. La moto ya. Creo que la mayor señal de los países desarrollados es que sus ciudadanos circulan en bicicleta por sus calles. Este es quizás el mayor defecto que siento en nuestro país. Creo que el ciclismo es una gran libertad. Una mujer pone a su hijo en una canasta y camina, y alguien va a trabajar con un traje. Cuando ve este tráfico, una persona llega a la paz.
La bocina aquí es una imagen ingenua que se encuentra justo frente a la agresión. Tranquilo, ¿no crees? Incluso te hace olvidar el caos de la ciudad. Barsardus, que coronó a su personalidad de atleta con una licencia, fue salvavidas durante 8 años. En un lugar difícil, en Chile. Él dice que la persona que salvó fue más de 1,000. No podía olvidar, hubo un incidente al principio de la playa, 1 kilómetros a la izquierda de la zona donde estaba. Mi amigo era un poco más inexperto, nos anunció que vendríamos. Corrimos 1 kilómetro y tratamos de salvarlo. Hubo un sobrino. Las 2 mujeres. No podíamos seguirles el ritmo. Ese es el momento que no puedo olvidar. A veces entraba en mis sueños, y he aprendido a manejarlo durante el último año o 2. Era malo en el calor. Movimiento del personaje que muerde los labios. Una cosa llama tu atención cuando lees los comentarios sobre su actuación: sus labios están mojados durante toda la serie, se habla mucho de su mordida de labios. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es esto de los labios? Digo. Tenía que encontrar algo para separar a Omar, a quien interpreté en la serie, del personaje que interpretaría a continuación. Después de todo, soy la misma Paz, fisiológicamente no tengo ninguna posibilidad de cambiar mucho, es más fácil separarlo con un gesto, una expresión facial o una garrapata. Y en Omar, encontramos algo como mojar los labios y hablar. Eso le sirvió bien al personaje, también. Algunos son sexys, otros son repulsivos. Pero me gusta porque normalmente son los hombres los que son repulsivos. Que sea repulsivo para ellos, cuando las mujeres son felices, todo está bien. Una pequeña prueba para ti: pregúntale a las mujeres cercanas sobre la lista de Paz y mira las respuestas que obtienes. Te sorprenderás. Yo, por ejemplo, dije antes de la entrevista: tengo una entrevista con la tuya, ¿hay alguna pregunta que quieras que te haga? Le pregunté a mi madre: ¿cómo? ¿Vas a conocer a Barsardus? Lo queremos tanto, no dejes que se estropee. Tengo tu respuesta. Piénsalo. Durante nuestra reunión de un día, también fui testigo de personas que le tomaban fotos y se las enviaban a personas que sabía que eran fans. Porque tengo curiosidad en cuanto a la razón de esta situación. Dice que se alegra de que la escala de edades de los que lo aman sea tan amplia, no hay un ejemplo específico que dar. Pero probablemente le estoy dando la cara fisiológicamente buena, el hijo de nuestra casa. O el personaje que interpreto no tiene mucho sentido, un perfil de caballero aseado, que sostiene el pan, tal vez ese perfil sea impresionante a sus ojos. Tal vez está soñando que su hijo de 15 años tendrá esa imagen cuando crezca. Algunos grupos de edad de esta base de fans tienen reacciones interesantes. Durante el rodaje de la serie, había personas besando el banco donde estaba sentado. Te pregunto de dónde vienes, Beikov dice. Alguien de fuera de la ciudad. A veces me canso. La idea de tomar selfies con 200 personas puede ser difícil, pero el siguiente detalle viene a mi mente: se levanta y viene de Bursa y Bosna. ¿Para qué viene? Simplemente le gustó. Así que tomo selfies con 400 personas cuando puedo. Es agotador, sí, pero a veces tienes que aceptarlo.